Hola diabéticos y no, bienvenidos al segundo capítulo de Caminando con la Diabetes. Antes de nada quería daros las gracias a todos los que habéis entrado tanto a suscribiros como a ver el vídeo. Ni en el mejor de los sueños hubiera podido pensar que íbamos a tener una acogida tan buena, tratándose de un canal que se inicia y de un canal tan específico y de un tema que no nos engañemos, tampoco es, no sé, como hablar de deportivos, de motos, de casas de ricos. Estamos aquí hablando de enfermedades, de la diabetes. Así que muchísimas gracias por entrar. Hoy hablaremos de los tipos de la diabetes. Y sin más, para hacer el vídeo que sea más cortito y no sea tan pesado, nos metemos en materia. A grandes rasgos podemos hablar de que existen dos bloques grandes de tipos de diabetes. Primeramente vamos a hablar de lo que es la diabetes. La palabra diabetes viene del griego y significa pasar a través de. Y lo que hace es referencia a la expulsión de la micción. Es decir, la orina pasa a través de y es expulsada. Ya existían en el año 250 a.C. información sobre este tipo de enfermedad. No se le llamaba evidentemente diabetes, ni se tenían los conocimientos que se tienen hoy en día, pero sí se hacía referencia a pacientes que se ponían pálidos, que tenían micción abundante, que se cansaban. Entonces ahí derivó esa palabra. Luego posteriormente, ya en el siglo XVI, XVII, se empieza a ver diferencias en cuanto al gusto de la orina. Es decir, las primeras análisis que había en esa época era probar la orina. Entonces se daban cuenta de que había un tipo de orina que era dulce y otro tipo de orina que no era dulce. De ahí derivan los dos grandes bloques que hemos dicho antes. Uno es la diabetes insípida y otro es la diabetes mellitus, que toma del latín el término mellitus, que significa enmelado, endulzado, miel, ¿vale? De ahí lo de la diabetes dulce, del sabor dulce de esa orina. Entonces, la diabetes insípida no es propiamente una diabetes, hablando en castellano. Tiene la sintomatología de que se expulsa mucha orina, pero es un problema que viene de la pituitaria, de la glándula pituitaria que se encuentra aquí detrás, ¿vale? Metida debajo del cerebro. Entonces, esta gran glándula segrega una serie de hormonas y ese exceso de hormonas lo que produce en el cuerpo es que miccionemos con bastante frecuencia, es decir, que orinemos mucho. Pero ya le digo, el sabor de la orina no es dulce, con lo cual, y se trata de otra forma, se trata diferente a la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la que nosotros vamos a basarnos directamente hablando en este programa. La otra ya hemos dicho que no es una diabetes al uso, entonces nos centraremos en la diabetes mellitus. Y ahora es cuando ahí sí hacemos la diferencia. Cuando hablamos de diabetes mellitus, en lo sucesivo diabetes simplemente, para no tener que estirar tanto, distinguiremos tres bloques grandes. La diabetes mellitus o diabetes tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. Hablaremos en primer lugar de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como su propio nombre indica, aparece durante la gestación del bebé, es decir, lo sufren las mujeres que están embarazadas. Está muy restringido a ese grupo de población. Aparece por primera vez y se diagnostica por primera vez durante el embarazo, aproximadamente hacia el último trimestre del embarazo, cuando el feto coge mayor cantidad de peso. Es una diabetes de incidencia muy baja, solo apenas un 5% no llega de mujeres embarazadas la desarrollan. Habitualmente, una vez que dan a luz y ya ha pasado todo el proceso del embarazo y ya tenemos a nuestro bebé, normalmente suelen recuperar su vida normal y su salud, no quedan vestigios, pero sí es cierto que puede haber riesgo de que estas pacientes, de que estas mujeres desarrollen en un corto o medio plazo diabetes tipo 2. Ahora seguiremos con la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Por ir por orden numérico, básicamente. La diabetes tipo 1 es un proceso autoinmune, ¿vale? En ella
ella no inciden otros factores como puede ser el tema de la genética, que sí que puede influir un poquito, pero prácticamente nada. Es todo casi siempre un proceso autoinmune. Es decir, el cuerpo destruye las células del páncreas, como habíamos visto en el capítulo 1. Al final del vídeo os pondré el link del enlace para ver el capítulo 1 si queréis. Y también pondré el botoncito para que os suscribáis, sigamos creciendo. Suele comenzar de una manera brusca, es decir, los síntomas se producen de golpe y porrazo. Aunque convivamos con la sintomatología, ya hablamos anteriormente en el capítulo de antes, que los síntomas se producen de una manera brusco o somos conscientes de una manera brusco, ¿vale? De ello. Suele darse en un tipo de pacientes de edad joven, es decir, o suelen nacer en bebés que nacen con ella o en una población joven. Lo normal no es que se dé en una edad avanzada. En mi caso particular, por ejemplo, sí se me detectó tardía, con 30 y tantos años. Pero eso, que se detecte tardíamente, no quiere decir que haya estado conviviendo sin saberlo con la diabetes, que también es posible. ¿Vale? Por eso decimos, este tipo de, como afecta al páncreas y es autoinmune, se suele dar en pacientes jóvenes. No está o no debe por qué, o no tiene por qué estar relacionada con la obesidad. Es decir, la obesidad no es un factor fundamental en la diabetes del tipo 1. De hecho, hay muchos pacientes que están en su peso, incluso por debajo de su peso normalmente. Los pacientes que sufrimos diabetes tipo 1, como es mi caso, somos pacientes propensos a sufrir bastantes alteraciones en el sistema inmunitario. Se nos debilitan las defensas y normalmente tenemos un riesgo mayor de infecciones graves, incluso de cáncer. La diabetes es una enfermedad que afecta a todo el mundo por igual, no hace distinciones, pero sí es cierto que hay un caso concreto, un tipo de diabetes que afecta sobre todo a personas de origen africano y asiático, en la que tienen una particularidad y es que no desarrollan las alteraciones del sistema inmunitario. Por último, comentaros que en la diabetes tipo 1 el tratamiento a seguir, pues aparte de la dieta, del ejercicio, de llevar una vida no sedentaria, pues el tratamiento farmacológico básicamente es a través de insulina. Es decir, el cuerpo requiere de insulina y como no la consigue de otra manera, tenemos que proporcionársela a base de inyecciones. Todavía, aunque se está investigando y se está trabajando en ello, todavía no hay insulina en comprimido. Así que aquellos que tenemos un pánico atroz a las agujas, tendremos que aguantarnos un poco más y seguir pinchándonos como podamos. Ahora os hablaremos de la diabetes tipo 2. Esta diabetes se caracteriza porque aparece en una edad más avanzada, es decir, a partir de los 40-50 años, el paciente desarrolla diabetes y no la desarrolla por una incapacidad de generar insulina como es en el caso 1. La diabetes tipo 2 está muy relacionada con la obesidad, es decir, surge porque se produce una resistencia a la insulina, el cuerpo se resiste a la insulina y en este caso la grasa es un factor fundamental para la resistencia de la insulina. Por eso obesidad y diabetes están íntimamente relacionadas. No tienen por qué, porque ya hemos visto el tipo 1 de diabéticos que no necesariamente tienen que ver. Pero en el tipo 2 casi que van ligadas de la mano tanto obesidad, o sea, un tipo de vida sedentaria, como la diabetes. Por eso es fundamental que en el diabético tipo 2 se siga una dieta estricta, una dieta saludable y una cantidad de ejercicio importante. Es decir, tenemos que olvidar la vida sedentaria, tenemos que hacer ejercicio, cada uno el que pueda, ya eso lo veremos en capítulos más adelante, pero fundamentalmente el tratamiento para la diabetes 2, tipo 2, aparte de los fármacos, ¿vale?, que lo veremos ahora, es sobre todo dieta, descanso, que también es muy importante y se nos olvida a veces, y sobre todo ejercicio físico. Después tenemos la parte farmacológica, evidentemente, que nos darán una serie de medicamentos comprimidos, casi todos ellos, que hacen, cada uno hace una cosa específica. Ya lo veremos porque queremos hablar en posteriores capítulos de la insulina por una parte
y de las pastillas por otra, ¿vale? ¿Qué hace cada pastilla y qué función tiene en el cuerpo y cómo influye en la diabetes y en la proporción o en la admisión de insulina? Entonces, es posible que el paciente con diabetes tipo 2 acabe siendo insulinodependiente, si no total, al menos sí pinchándose o necesitando pincharse insulina. Esto viene porque lo que hemos hablado, la resistencia a la insulina se hace muy grande y ya los medicamentos no son capaces de actuar o bien directamente sobre el páncreas o sobre el hígado, como ya veremos más adelante hemos dicho, y hace falta un aporte de insulina. Entonces, una parte importante de diabéticos tipo 2 al final acaban teniendo que pincharse insulina. Para terminar con la diabetes tipo 2, deciros que en ella sí que influye el factor genético. Ya hemos visto que en el tipo 1 era una enfermedad autoinmune, es decir, el cuerpo se destruía, pero en el tipo 2, al aparecer tardía, quiere decir que hay una tendencia a, primero por una parte, a la resistencia a la insulina y segundo por otra parte, degenerativa del páncreas, ¿no? De su función a largo plazo. Y por hoy esto es todo. Quería, como en el primer capítulo vimos que era la diabetes, quería que vierais los tipos de diabetes que hay, en qué se basa cada una, de dónde viene y demás. Posteriores capítulos hablaremos de insulina, de la medicación que necesita el diabético, de por qué una insulina hace una cosa y otra, y por qué tipo de medicamentos tomamos aunque tengamos diabetes tipo 2. No todos los diabéticos tipo 2 toman la misma medicación. Entonces veremos las diferentes medicaciones y para qué sirve cada una. Y también echaremos un vistazo a cómo inyectarnos la insulina, cómo hacernos control glucémico, pero todo eso lo iremos viendo poco a poco, capítulo a capítulo. Sin duda nos queda mucho tiempo juntos. Y recordad, suscribiros, es importantísimo para el canal y para vosotros.